Shalom Urahot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 249, la eternidad y el tiempo. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por regalarnos la vida. Queremos escuchar tus revelaciones, tus consejos. Ruego que me utilice como un vaso por el cual fluyan esas revelaciones, que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Quita todo contratiempo que Satanás, los demonios traten de colocar y permita que podamos gozarnos en tu presencia. Que tu bendición repose en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, en nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, hoy me he visto en la obligación de hablar un poco de la eternidad y el tiempo, teniendo en cuenta que, escuchando a muchos eruditos, muchos pastores, líderes, etc., veo que no tienen bien definido esto de la eternidad y el tiempo. Podemos decir que la mayoría de los creyentes, inclusive de las partes seculares del mundo y de la ciencia, creen que cuando se habla de esa parte de eternidad, ellos expresan que la eternidad no tiene principio ni fin. Y ahí entramos en el primer error. Porque de pronto el concepto más común que se nos ha determinado a nosotros es efectivamente eso, que la eternidad es algo que no tiene principio ni fin. Pero es que la eternidad no existía. Entonces la eternidad sí tiene un principio. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Podemos demostrar porque Yahweh es eternamente existente. Eternamente existente. Él tiene eternidad o es eterno por naturaleza. La deidad no tiene principio ni fin. Ellos sí no tienen principio ni fin. La gloria de la deidad es luz y fuego. Y como son omnipresentes, su gloria ilumina todo el vacío, lo que existe, porque no hay nada creado. O sea, podemos decir nosotros que la deidad vive en luz constante y todo su alrededor es luz. No existe ni siquiera la oscuridad de las tinieblas. No existe porque no han sido creadas todavía. No hay nada creado. Eso demuestra que antes de crear cualquier cosa, no existe la oscuridad, no existe la eternidad, no existe nada. Porque la deidad es luz intensa que lo abarca todo, por lo cual todo, o ese tal vacío, porque no hay nada creado, todo es luz. No existen las tinieblas. Por lo tanto, la eternidad y el tiempo fueron creados para beneficio de todos los seres inteligentes que iban a ser creados. ¿Y para beneficio de quién? Pues de todo lo creado, para que todo tenga un orden y una armonía basados en tiempo y en eternidad. Si usted mira Eclesiastés 3:11, en Eclesiastés 3:11 dice que Yahweh ha hecho todo hermoso en su tiempo o en sus tiempos correspondientes. O sea, se trazó un plan, un proyecto, inclusive antes de crear todas las cosas. Y todo ese proyecto tiene tiempos definidos, aunque no se ha creado todavía nada. Y por eso en Eclesiastés 3:11 dice que Yahweh ha hecho todo hermoso en sus respectivos tiempos o en su tiempo. Y todo lo que hace, teniendo la parte de Génesis 1 y 2, todo lo hace bueno, hermoso, bueno en gran manera. Pero también hay Eclesiastés
nos dice que Él ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres, o sea, Él cuando decide crear a los seres inteligentes los crea para que nunca mueran. O sea que Eclesiastés 3:11 me está hablando de tiempo y me está hablando de eternidad, donde para muchos los ponen aparte, el tiempo aparte, la eternidad aparte. Ahora, para muchos la eternidad no forma parte del tiempo, o en la eternidad no hay tiempo, y en la eternidad algunos pueden decir de pronto que 1.000 millones de años pueden ser un minuto. En la eternidad. Y de pronto cada uno de nosotros podríamos estar cayendo también nosotros en este error por falta de la investigación, digamos que independiente de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros podríamos mencionar en este momento que el tiempo es una variante dentro de la eternidad. El tiempo es una variante de la eternidad. O en otras palabras, cuando se crea la eternidad, dentro de la eternidad se crean los periodos o los ciclos de tiempo. Por lo tanto, la eternidad y el tiempo van unidos, van conjuntos, van en armonía. O en otras palabras, cuando Yahweh decide crear la eternidad, ya esta aún no existe. No existe. O sea, no hay eternidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que la eternidad no tiene principio ni fin? Si no existe. La eternidad va a ser creada para beneficio de los seres inteligentes que van a ser creados. Solo Yahweh es eternamente existente y Él crea la eternidad, la cual tiene un principio, mas no un final. Oye, importante. O sea, la eternidad fue creada, y si fue creada, pues al ser creada tiene un principio, mas no un final. Y la crea. ¿La crea para qué? Para que todo lo que va a ser creado perdure por las edades sin fin. O sea, el pensamiento de Yahweh, como Él es eterno, Él va a crear todo para que perdure por las edades sin fin, así como Él es eterno. Oh, me parece interesante. Entonces, la eternidad tiene un principio, mas no un final. Para que entendamos nosotros en primera parte eso, ¿no? De ahí el texto de Eclesiastés antes mencionado, que Yahweh crea todo hermoso en su debido tiempo, en sus ciclos de tiempo dentro de la eternidad, y coloca la eternidad en todo para que todo perdure para siempre o viva por las edades sin fin. Y eso no aplica solamente para seres inteligentes, aplica inclusive para todo, para la naturaleza, para la tierra, para los animales, para todo. La eternidad ya creada, ya cuando ya la crea Yahweh, o sea que tiene un principio, entonces en el momento en que se crea la eternidad, esa eternidad es infinita e ilimitada. Tiene un principio, pero es infinita e ilimitada. Podemos decir allí es que esa eternidad va a perdurar por las edades sin fin, ¿sí ve? Que no tiene fin, pero ahí es donde vamos a encontrar más adelante con algo inquietante. O sea, Yahweh existe fuera de los periodos de tiempo y de la eternidad. Para Yahweh no existe pasado ni futuro, sino únicamente un eterno presente que se puede llamar, o podríamos llamarlo, un presente continuo. Un presente continuo. Ahora, al crear la eternidad y los ciclos de tiempo, Yahweh mismo se somete a ellos para darnos ejemplo. O sea que Yahweh, que no necesita los periodos de tiempo y no necesita la eternidad, pues la eternidad basada en niveles de tiempo, ¿no? No lo necesita, ahora se va a someter a ellos, o se somete a ellos. Así como creó la ley, y Él es el creador de la ley, podríamos decir que Él no necesita guardar la ley.
Pero ahora Él se somete a la ley y obedece la ley para ser ejemplo y testimonio a cada uno de nosotros. En la eternidad, la eternidad es un tiempo infinito, o la duración infinita que recorre las edades sin fin. Es lo que es desde siempre, o lo que ha sido hasta ahora sin interrupción hasta aquí. Podemos decir que está claro el concepto de eternidad y tiempo, pero las Sagradas Escrituras ahora nos enseñan algo importantísimo para entender esto. Porque de pronto, si usted busca esos términos de pronto en las fuentes seculares, va a encontrar otros conceptos diferentes, pero no tan claros como nos los muestra la inspiración. Entonces, con la entrada del pecado que ocurrió un 14 de Nisan, el tiempo se partió, se anuló, o terminó ese periodo transcurrido hasta ahí de tiempo y la eternidad misma fue afectada. Oh, interesante. ¿Cómo así que fue afectada? ¿Qué la afectó? El pecado. O sea, los tiempos siguen siendo los mismos, pero la eternidad presenta ahora variantes. Porque si Yahweh creó la eternidad, y la eternidad tiene un principio, pero fue creada para que no tenga un final, ahora ¿cómo es posible que el pecado llegue a la eternidad a darle un fin? Algo misterioso, algo raro, algo que pareciera que está como en contrariedad. ¿Cómo así que la eternidad tiene un principio pero no tiene un fin, pero con el pecado se acaba la eternidad? Oh, ¿es serio esto? O el pecado afectó la eternidad y afectó los periodos de tiempo que se estaban llevando hasta ese momento. Entonces tenemos que con la entrada del pecado, la eternidad sigue corriendo, pero ahora se clasifica de 3 formas que no se conocían antes. O sea, y lo que de pronto todavía hoy muchas personas creen que la eternidad es una sola, y no, señor. La eternidad con la entrada del pecado entró ahora en una variante de 3 periodos. El primer periodo lo llamamos ahora eternidad pasada. Y decimos que eternidad pasada porque la cual tuvo un principio y fue creada para no tener fin, pero con la entrada del pecado tuvo un fin, llegó a su fin. Trastornó el tiempo. O sea, en otras palabras podemos decir que se cumplió el texto de Daniel 7:25 en primera instancia por Satanás, que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y efectivamente cambió los tiempos y cambió la ley, y aquí vemos un cambio de tiempo. Oh, interesante. En ese tiempo, la entrada del pecado, la eternidad que es una sola hasta ese momento, ahora con la entrada del pecado anula ese periodo de tiempo que se está llevando hasta ahí y se le da fin. Por lo tanto, ahora al principio cuando decíamos que Yahweh crea la eternidad y que la eternidad tiene un principio pero no tiene un fin, ahora esta eternidad tiene un fin, tiene un principio y tiene un fin. ¿Por qué? El pecado le colocó fin a esa eternidad. Y ese periodo de eternidad, ahora en un nivel de pronto historicista para nosotros, se le denomina eternidad pasada. La segunda parte es el plan de salvación, el cual es un periodo de tiempo de 8 milenios o de 8.000 años dentro de la eternidad general. O sea, sigue habiendo eternidad, pero ahora hay una variante, hay 3 variantes. La primera se llama eternidad pasada, la segunda plan de salvación dentro de la eternidad general. Y ese plan de salvación es para resolver el problema del pecado. Ahora, ese plan de salvación tiene principio y fin, y ese plan de salvación está dentro de la eternidad general. Porque ahorita podríamos decir que al principio tenemos una eternidad general que tiene un principio y no tiene un fin. Pero con la entrada del pecado tenemos nosotros ahorita que la entrada del pecado partió el tiempo, ¿sí ve? Y partió la eternidad. Entonces ahorita esa eternidad general se divide en 3 formas: eternidad pasada,
plan de salvación, y tenemos la tercera parte que se denominará eternidad futura. O sea, terminado el plan de salvación, entramos a la eternidad futura, la cual tiene un principio, mas no tendrá un final. O sea, en la eternidad futura seguiremos recorriendo el tiempo en sus respectivos ciclos, y no habrá fin. O sea que las dos eternidades, eternidad pasada tiene un principio y un fin, pero al comienzo no fue así. Tenía un ahora hay una variante. ¿Sí? Y dentro de esa variante son las que le acabo de presentar a ustedes: eternidad pasada, plan de salvación y eternidad futura. Pero esos tres periodos están dentro de una eternidad general, porque Yahweh crea todo para que perdure eternamente. Ahora, si usted sigue viendo el texto de Eclesiastés 3:11, que vemos, el Señor nos colocó a nosotros eternidad. O sea, en otras palabras, nosotros fuimos creados para nunca morir. O sea, dentro de nosotros, en el ADN de nosotros, está escrito que nosotros fuimos creados para no morir nunca. Pero morimos por causa del pecado. Los animales fueron creados para no morir nunca, pero mueren por causa del pecado. La naturaleza fue creada para no deteriorarse, dañar, morir nunca. Nunca. Pero por el problema del pecado, ha sido trastornadas esas cosas a nuestro alrededor. Ahora, quiero que veamos nosotros cómo es que Yahweh, al crear la eternidad, que muchas personas creen que la eternidad no tiene los tiempos correspondientes que tenemos nosotros. Sí, claro, la eternidad tiene que tener un orden y una armonía. Una cosa es que se llame la eternidad para que nosotros en la eternidad digamos, oiga, no tenemos que estar pensando de pronto en un pasado, en un futuro, sino vivir un presente inalterable, un presente continuo, ¿sí? Y me parece muy bueno esa parte. Pero también hoy en día podemos entender y comprender estos ciclos mejor, y comprender la eternidad mejor, y lo estamos comprendiendo mejor. Los ciclos de tiempo dentro de la eternidad son los siguientes. Porque ¿qué tal una eternidad que no tenga ciclos de tiempo? O sea, viviríamos nosotros en un día que no tiene horas, en una semana, en un mes que corren los días, un año. O sea, viviríamos una eternidad que no tendríamos que preocuparnos nosotros por el paso del tiempo ni nada. Oye, eso sería de pronto hasta fastidioso. Claro, no sería lógico, ¿sí? No, porque en nuestra mente diría, oye Señor, pues usted creó la eternidad, pero oye, dentro de la eternidad deberíamos haber como algo que la diferenciara más o menos. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido en este momento desde que usted nos creó a nosotros. No sabemos cuánto llevamos, porque en la eternidad no sabemos cuánto llevamos. Entonces no sería lógico eso. Por eso el Señor, que conoce todo y que lo crea para beneficio de nosotros, crea los ciclos de tiempo dentro de la eternidad. Porque alguien se podría hacer esa pregunta: oh Señor, pero no estamos viviendo en la eternidad y la eternidad no tiene principio ni fin, y si la eternidad no tiene principio ni fin, entonces nosotros ¿cuánto tiempo llevamos viviendo? No se sabría. Entonces la importancia de los ciclos de tiempo es para saber dentro de la eternidad cuánto hemos recorrido. Y eso es importante. ¿Y para qué? Para que dentro de la eternidad las mismas leyes físicas nos demuestren a nosotros cómo es el transcurrir de un día, de una semana, de un mes, de un año, etc. Entonces en los ciclos de tiempo tenemos un día de 24 horas. Está dentro de la parte de la eternidad, un día de 24 horas. Una semana de 7 días, un mes de 28 días, un año con 13 meses
Y 13 por 28 son 364 días, lo cual significa que dentro de la eternidad tenemos un año que tiene 13 meses y son 364 días. Oh, es inalterable. No necesita de ajustes. Un ciclo, 100 años. Un milenio, 1000 años. Una semana milenial, 7 milenios. Y un ciclo de milenios, 8 milenios. Y esos son los ciclos de tiempo dentro de la eternidad. Ya con eso, entonces un ser inteligente dice, carambas, llevo en este momento 1000 años, 11 meses y 14 días de haber sido creado. Oh, eso sí, ya tiene sentido. ¿Sí ve? Pero si el Señor no crea los ciclos de tiempo dentro de la eternidad y deja solamente la eternidad, pues nosotros estaríamos aquí pensando, oiga, pero nosotros no tenemos conocimiento de cuánto llevamos nosotros, pero así, oiga, el Señor vio que eran necesarios los ciclos de tiempo para cada uno de nosotros, para que entendiéramos y comprendiéramos mejor la parte de la eternidad. Ahora, déjenme mencionarles algo interesante. El plan de salvación, ese segundo periodo de tiempo dentro de la eternidad general, la comprendamos, la eternidad general, y digamos que la eternidad general se dividió en 3 periodos de tiempo: eternidad pasada, plan de salvación, y eternidad futura, y no hay más variantes en relación con eternidad. Esas son. Estamos viviendo nosotros en el segundo periodo denominado plan de salvación, y ese segundo periodo no lo hemos terminado. Así como la eternidad pasada no logró finalizar un ciclo de milenios que ya estaba creado. O en otras palabras, la eternidad pasada nunca completó 8 milenios. Oigan eso. Es más, les voy a decir algo más intrigante. La eternidad pasada no cumplió ni siquiera un milenio. No cumplió un milenio. O en otras palabras, la eternidad pasada no llegó a 1000 años. Como la eternidad pasada no llegó a 1000 años, hay algo incompleto en los ciclos de tiempo. Y al haber algo incompleto, no se sabe, no se entiende y no se comprende cómo es que va a transcurrir el tiempo a través de las edades sin fin o en la eternidad futura. Por lo tanto, la eternidad pasada no llegó a 1000 años. No llegó a 1000 años. La eternidad pasada no cumplió el primer ciclo de milenios, o sea, 8 milenios. No cumplió ese patrón. En la segunda variante, que tenemos el plan de salvación, el plan de salvación tiene un ciclo de milenios, y el ciclo de milenios es de 8 milenios o de 8000 años. Y a pesar de que estamos en el segundo periodo, no hemos completado un ciclo de milenios todavía. Por lo tanto, todavía dentro del periodo de la eternidad general, no se ha completado 8 milenios. Interesante. Vamos en el año 5996, la segunda venida de Yahshua es cuando se cumplen 6000 años de la historia del pecado, lo cual demuestra que hemos cumplido 6 milenios de trabajo en el planeta Tierra. 6 milenios de trabajo. Luego entramos al Shabbat profético de 1000 años, que es el séptimo milenio, y eso es lo que se llama una semana milenial. Ahí se completa una semana milenial. Listo. Luego Yahshua baja por tercera vez y entramos al octavo milenio,
y en el octavo milenio es cuando se destruye a todos los impíos en el lago que arde con fuego y azufre, y se cumple el octavo milenio, y cuando se cumple el octavo milenio, se cumple el primer ciclo de milenios. Primera vez que llegamos al primer ciclo de milenios. Y esto para muchas personas de pronto es algo novedoso y dice, uy, no, porque es que la ciencia nos habla en este momento de millones de años de haber sido creada la Tierra, de millones de años de haber sido creado el universo, 14.800 millones de años de haber sido creado el universo. Entonces, ¿cómo es que este personaje me está hablando de que no hemos llegado ni siquiera a 8 milenios, a 8.000 años? Es verdad, no hemos llegado. Se ha trastornado el tiempo. Muy bien. Cuando el plan de salvación termine y que hemos completado el primer ciclo de milenios, o los primeros 8.000 años, ese ciclo finaliza esa segunda variante dentro de la eternidad general. Finaliza. Y como finaliza, entonces ya tenemos nosotros un ejemplo o tenemos un testimonio de cómo transcurrirá el tiempo en la eternidad futura. O sea, en otras palabras, el plan de salvación es una sombra o una figura de cómo vamos a contar el tiempo en la eternidad futura. Ah, interesante. Por lo tanto, este segundo periodo denominado plan de salvación no se cuenta dentro del tiempo de la eternidad futura. Simplemente queda como un ejemplo, como un reporte de que han transcurrido 8 milenios y se ha resuelto el plan, se ha resuelto el problema del pecado a través del plan de salvación. Se ha resuelto. Y luego Yahshua crea cielos nuevos y tierra nueva como fue al principio, en la primera semana de la eternidad pasada, de la eternidad futura, perdóname. Y ese es el primer ciclo que vamos a empezar a contar. Y en ese primer ciclo se va a contar 6 milenios de trabajo, 1 de descanso y 1 milenio para entregar cuentas o para clausurar el ciclo de milenios. Y cuando termina ese periodo de 8 milenios, entramos al segundo ciclo. Entonces el tiempo después en la eternidad futura se va a contar: primer ciclo de milenios, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, etcétera, 10 ciclos, 100 ciclos de milenios. Y cada ciclo de milenios son 8.000 años. Oiga, interesante. Y ese ciclo de milenios que pasó, denominado plan de salvación, no se cuenta. Ese pasa también a la parte de la historia de la eternidad pasada. Y queda allí como un ejemplo de cómo iremos a contar el tiempo nosotros en la eternidad futura. O sea, es importante entender y comprender de pronto esto que estamos nosotros de pronto hoy viviendo y que está transcurriendo, y que inclusive la ciencia y muchas personas y muchos estudiosos no comprenden aún el tiempo de la eternidad y los ciclos del tiempo. Espero que nosotros lo hayamos comprendido. Es más, Apocalipsis 20 habla de el sexto milenio, el séptimo milenio y el octavo milenio, que muchos no lo han podido captar, conectar, coger allí, es diferente. Pero déjeme mencionarle. Apocalipsis dice que Yahshua baja y prende a Satanás, la serpiente antigua, y lo ata por 1000 años. O sea, Satanás baja cuando se cumplen 6.000 años de la historia del pecado. Atar a Satanás es que Satanás queda solo en este planeta Tierra, y atarlo es que lo lleva a la prisión, al abismo.
y lo deja allí 1000 años. Entonces, ¿qué me está hablando Apocalipsis? Está hablando del sexto milenio, fin del sexto milenio. O sea, me está diciendo Yahshua llega en el sexto milenio y le quita el trabajo a Satanás y lo deja sin trabajo porque no puedan engañar a nadie y lo mete a prisión por 1000 años. Entonces me está hablando ya que entramos al séptimo milenio. Y cuando hemos entrado al séptimo milenio, ahí mismo en Apocalipsis me dice que el séptimo milenio son las bodas del Cordero. O sea, mientras la tierra está desolada, nosotros estamos celebrando las bodas del Cordero en el cielo y estamos llevando a cabo un juicio comparativo de los impíos allá. Y cuando se finalizan esos 1000 años, porque el mismo Apocalipsis, después de los 1000 años viene la segunda resurrección y Satanás se pone al frente de todos ellos, los prepara y se alistan para la guerra final o el Armagedón final en el octavo milenio. O sea que Apocalipsis nos está hablando del sexto milenio, el séptimo milenio, el octavo milenio, pero que de pronto nosotros no hemos querido comprender porque queremos que en la Biblia diga sexto milenio, séptimo milenio, octavo milenio. Así no lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar haciendo las conexiones correspondientes en base a los tiempos, y ya si usted ha aprendido esta parte de los tiempos y la eternidad, le va a quedar mucho más fácil entender y comprender los patrones de orden profético y cómo es que el Señor trabaja en orden y armonía, porque todo en el cielo es orden y armonía, y eso transcurre para todos los mundos inteligentes donde hay seres inteligentes. O sea, todo será orden y armonía. Por ahora hay un desorden acá en el planeta Tierra. El Señor va a corregir eso, por eso va a crear cielos nuevos y tierra nueva, para que entremos en la eternidad futura y empecemos a gozar nuevamente el orden y la armonía. Entonces, la conclusión de esta conferencia hoy es que en la eternidad futura tiene un principio, mas no tiene fin. La eternidad pasada, en general, tuvo un principio y tuvo un fin. Pero originalmente no era así. Originalmente era para que no hubiera un plan de salvación y para que no hubiera una eternidad futura. Entonces la eternidad, esa que decimos pasada, que está dentro de la eternidad general, podríamos decir que esa eternidad fue creada para que tuviera un fin, tuviera un principio y no tuviera un fin. Así fue. Pero por causa del pecado, entonces tuvo un fin. Entonces notamos, la eternidad pasada a hoy en general tiene un principio y un fin. El plan de salvación tiene un principio y un fin. Y la eternidad futura tiene un principio, mas no tiene fin. Vamos a vivir por las edades sin fin, eternamente. Entonces ahí es donde podemos decir nosotros estamos viviendo en un presente continuo, hermoso, lindo, de toda esa armonía. Espero con la ayuda del Eterno que cada uno de nosotros hayamos entendido y comprendido. Y si aún nos quedan algunas dudas, repasemos de pronto esta conferencia o investiguemos un poco más. Vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por la conferencia que me ha permitido tener hoy. Gracias por utilizarme como un vaso por el cual fluyen tus consejos y revelaciones. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua Hamashia. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, así, un abrazo a la distancia en los lugares que ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua Hamashia. Mañana tendremos otra conferencia con la ayuda del Eterno. Shalom Urahot. Feliz noche para cada uno de ustedes.